domingo de mediodía a la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. No puedo pensar en una mejor mesa del fin del mundo en un domingo a mediodía que la que vamos a tener en la próxima hora. Me da mucho gusto que estén con nosotros, que nos acompañen, y está con nosotros mi querida Lynn Feinstein, productora musical. Todo lo que tenga que ver con música, ella lo toca. La Rey Midas de la música. Lynn, bienvenida, ¿cómo estás? Verse la música. Bienvenida, gracias por estar por acá. Está con nosotros también Marion Reimers, periodista deportiva, conductora. ¿Cómo estás, Marion? Querido Risco, te mando un fuerte abrazo, muy contenta de acompañarlos. Gracias, de verdad. Y bueno, para cerrar también esta extraordinaria mesa, el escritor Jorge Volpi. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar con todos y con todos ustedes. Bueno, pues la verdad es que desde que yo leí, y esto es con lo que vamos a empezar esta plática, cuando mi querido Guillermo Quijas me invitó y nos invitó a este diálogo para estar en esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que se adapta, por supuesto, a lo que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial, me quedé, no sé si un poco preocupado, si nos quería dar algún mensaje, pero esta mesa se llama Cultura y Espectáculo en el Fin del Mundo. Entonces, lo primero que les pediría es, mi querida Lynn, ¿qué pensaste cuando te invitaron un domingo a mediodía a estar en la mesa Cultura y Espectáculo en el Fin del Mundo, Lynn? Pues pensé lo que he venido pensando con la preocupación que tengo de la poca importancia que tiene la cultura para la 4T, para el gobierno, ¿no? Creo que para mí sí es un tema que marca el fin del mundo. Yo sí creo que entre la pandemia, el gobierno, Netflix y el fin del mundo, estamos viviendo en este momento un cambio completamente diferente de cómo vivíamos la cultura. Y los espectáculos, me imagino que también en cuanto al deporte debe de ser lo mismo, ¿no? Ya no vas al estadio, ya no estás yendo ya no estás yendo a un concierto, ahorita estamos todos guardados. Y esa reflexión también ha sido cuándo vamos a volver a un cine, cuándo vamos a sentarnos otra vez en un concierto, en un festival. O sea, creo que todas esas preguntas se suman a la preocupación de la falta de cultura y lo que ha pasado con los fideicomisos, ¿no? Con respecto a los fideicomisos de cultura. Entonces, no puedo entender esto sin eso, porque sí creo que en México particularmente, una cosa es a nivel mundial, los espectáculos, los conciertos, los partidos, está viviendo una cosa muy general. Nadie está yendo, se están replanteando los conciertos en línea. El otro día, el jueves, estuve en una fiesta virtual en línea con 89,000 personas que bailábamos con avatares, ¿no? Aguanté hora y media, 2 horas, no estuvo mal. Estrenó una canción Diplo con Maluma, alguna cosa así, ¿no? Pero el asunto de los fideicomisos es el fin de una cultura mexicana. La cultura mexicana se había apoyado mucho en el gobierno desde siempre porque el gobierno mexicano y los mexicanos valoramos la cultura. Ahí yo creo que me estoy subiendo encima de Jorge, pero creo que se suma el tema de la falta de dinero y toda la confusión que hay de a dónde va a ir entonces el dinero ahora, dónde va a estar el dinero para los creadores. Esos creadores que no estaban queriendo hacer la boda de mi amigo y el primo de mi hermano se casó con mi tía para salir en Cinemex o en Netflix, ¿no? Esa otra cultura que no es esa, la que estamos ahora inundados de la boda gay de mi primo, del tío, de la hermana, ¿no? Estas comedias románticas que son lo único que parece que quieren, o las telenovelas. Ahora el repunte de la telenovela es preocupantísimo, ¿no? A mí me parece es una cosa de terror, ¿no? Ahora presuman Televisa o quienes hacen telenovelas, o que los que están haciendo contenido mexicano quieren hacer telenovelas. Entonces, creo que es el fin del mundo, pero también una vuelta de tuerca muy grande de 360 grados, y ya me callo, para la cultura en este momento en México. Híjole, a ver, creo que mete muchísimos elementos. Ahorita vamos a ir poco a poco hablando de estos ingredientes que mete Lynn, que tiene que ver con fideicomisos, con gobierno, con otra manera de hacer espectáculos también. Ella particularmente refiriéndose a conciertos, a fiestas, con músicos, etcétera. Y mencionaba y abrí un poco la ventana, Marion, al tema del deporte. En esta cultura, espectáculo, deporte, en el fin del mundo. ¿Con qué arrancas? ¿Cuál es el primer pase que das cuando te invitan a una mesa así? Bueno, teniendo con el número 10 en la espalda a Lynn, que ya empezó a repartir rápidamente pelota, pues lo único que hay que hacer es definir, ¿no? En ese sentido,
La verdad, Javier Risco, estar en esta mesa es para mí un auténtico privilegio. Y mira, es un panorama muy interesante, porque para mí el deporte también forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad. A mí la gente que me dice yo no veo deportes, es como que me dijeran yo nunca he ido al cine, ¿no? O no me gusta la música, pues algo les hicieron de chiquitos, porque pues, no, o sea, hay algo ahí que no está funcionando bien desde mi punto de vista. No tenemos que ser ultra aficionadas o aficionados, pero me parece que sí forma parte de nuestra identidad. Y en ese sentido, un panorama en el que no tuviéramos deportes para ver, que se apagara por completo el switch, era una distopía absoluta. Si se lo hubiéramos dicho a alguien en diciembre de 2019, nunca nos hubiera creído, porque el deporte ha encontrado la manera de sobrevivir a la política, ha encontrado la manera de sobrevivir a la guerra, ha encontrado la manera de sobrevivir a un montón de escollos y de vicisitudes que son propias de la condición humana o propios de la condición humana. Pero en ese sentido, creo que representó un reto muy importante en cuanto al discurso se refiere en los medios deportivos, que son probablemente los medios o de los medios que más tracción tienen en nuestra sociedad. Entonces, fue muy interesante darnos cuenta de qué hablan los medios deportivos cuando no hay deporte, qué es lo que estamos rememorando, qué es lo que estamos contando, cuál es la épica pasada en la que queremos apoyarnos. Ahí notamos también desde Versus, que sabes es una organización en la que tengo la fortuna de trabajar y de medios durante la pandemia, y es muy interesante que a la gente que maneja los medios de deportes les interesa más hablar de los trucos de magia que Cristian Martinoli le enseña a sus hijas que de deporte femenil, por ejemplo, o de deporte adaptado. Y eso simplemente pues, puso de manifiesto muchas carencias que existen dentro de nuestra narrativa popular. Dejando eso de lado, creo que podemos hablar ahora de que existe un espectáculo vacío en donde la gente no va a los estadios, y yo quiero seguir públicamente sancionando de manera muy enérgica el hecho de que las autoridades deportivas y también otro tipo de autoridades en nuestro país pretendan que la gente vuelva a los estadios de fútbol. Eso creo que es un peligro inminente, pero me parece que el fútbol y el deporte en general de lo que se precian es de generar comunidad. Y ahora es un momento de devolverle a esas comunidades que tanto enaltecen particularmente al deporte más popular de nuestro país, que es el fútbol. Y yo en ese sentido creo que tenemos muchísimo para analizar, porque creo que cada vez más nos acercamos al deporte digital, al deporte que vemos a través de una pantalla, no al deporte in situ. Y creo que eso también plantea pues retos interesantes y que hemos de analizar. Y a ver, no quiero que esto se vaya enfilando hacia un panorama apocalíptico, pero la filo nos obliga a eso, cultura y espectáculo en el fin del mundo. Ellos le pusieron así, pues ¿qué quieres que hagamos? este foro se llamara Cultura y Espectáculo, un nuevo renacer. Otro tono tendría. A ver, Jorge, a ver, juntamos por supuesto lo que dice Lynn, lo que dice Marion, en la cultura. Tú que estás empapado justamente no solo tocas el tema literario, ni la poesía, ni el ensayo, sino que desde tu chamba tocas también museos, tocas también espectáculos de danza, tocas también, por supuesto, música. Este panorama, por lo menos en el fin del mundo, abonando un poco este primer saque, ¿qué dirías, Jorge? Bueno, creo que en efecto, ya lo decían Lynn y Marion, la pandemia ha sacudido brutalmente a la cultura, a la manera como generamos cultura, a la manera como presenciamos cultura y a todo el ecosistema cultural. Y esto ha sido en todo el mundo, pero también con características particulares de lo que ha ocurrido en nuestro país. En primera instancia, porque las actividades culturales y deportivas fueron lo primero que cerraron y está siendo lo último que está volviendo a ser presencial. Las características de la cultura son que si bien hay una parte que hemos ido desarrollando en los últimos tiempos a distancia a través de la televisión, la radio o internet, esencialmente la parte central de la cultura es presencial y normalmente requiere la reunión de mucha gente, de tal manera que esa es una primera afectación que ha sido gravísima para todos los agentes culturales, no solo los artistas, sino todos aquellos que viven cercanamente al mundo de la cultura. En segundo lugar, la otra nueva afectación es cómo transformar la cultura al mundo digital. Y ahí otra vez ha habido una enorme prisa y una enorme urgencia por hacerlo, pero eso también ha generado toda una gran cantidad de
consecuencias, algunas positivas, otras negativas. No estábamos preparados para ello, no estábamos preparados para que el sistema, por ejemplo, remunerara correctamente a quienes hacen trabajo cultural en línea. Y desde luego, lo que estamos viviendo ahora mismo en esta feria, la manera como decía Martín Caparrós en un artículo, la Tierra se ha vuelto plana porque ahora todo es frente a una pantalla, y con estas celdas a las que ahora nos obligan Zoom y las distintas plataformas que utilizamos. La manera como de pronto estamos trasladando toda nuestra actividad vital, la personal, la profesional, y luego también, desde luego, aquella que tiene que ver con el entretenimiento y la cultura, hacia la pantalla, y lo que eso significa en nuestras vidas y para las vidas de muchísimas personas. En tercer lugar, ¿cómo regresar si es que vamos a ir regresando? Se ha ido volviendo muy larga la pandemia. En algún momento pensábamos que era provisional, y lo que está ocurriendo es que se está alargando enormemente. No sabemos cuándo finalmente no solo va a haber vacuna, sino cuándo la vacuna va a ser efectiva ya con su distribución y va a volver a una cierta normalidad. De tal manera que las acciones... Siguiente tema importante. Y desde luego lo último a lo que ya hacía referencia Lynn es la manera como, sobre todo en países con tradición como la nuestra, en donde el Estado ocupa un lugar central en la generación y en la promoción de la cultura, la manera como puede ayudar o cómo no ayuda justamente a que ese sector que ha sido tan gravemente afectado por la pandemia pueda subsistir. La afectación en México es inaudita. En la UNAM, desde la UNAM hicimos primero un estudio de opinión, luego una serie de foros, y ahora estamos haciendo otra encuesta sobre públicos para ver precisamente cuál es la magnitud de esta afectación, y vemos que es enorme. Y al mismo tiempo vemos que las instituciones públicas, sobre todo federales, el impacto ha sido tan grande que las acciones para revertirlo han sido todavía pequeñas, porque no se considera la cultura como un bien esencial que debería de estar todo el tiempo tratándose de revivir, por lo que significa en muchos sentidos. Termino simplemente para no alargarme, y luego si quieren podemos ir desmenuzando con todos y con todas todos estos puntos. Como se ha citado varias veces, en algún momento le preguntaban a Churchill en la guerra si no sería mejor distraer los recursos que iban a la cultura a lo que parecía esencial, que en ese momento era la supervivencia de las tropas británicas en la Segunda Guerra Mundial. Y él respondía muy claramente, es que si no le dejamos esos recursos importantes a la cultura, lo que somos nosotros, ¿qué sentido tiene luchar? Así que efectivamente la cultura tenemos que considerarla como un sector central de nuestras vidas, es lo que nos ha vuelto desde la antigüedad humanos, y por lo tanto tenemos que considerarla prioritaria. A ver, qué buen arranque, la verdad, para hablar justamente de esto, de lo que hemos vivido. Y es que ha sido tan distinto. Nosotros vimos en el primer paso a una sociedad asiática que conoció el virus, hizo y acató medidas extremas, y de pronto vimos que China en 3 meses, en 12 semanas, volvía a cierta normalidad. Y nosotros, vamos, desde acá vimos, bueno, pues si nosotros llega en abril, mayo, junio, estaríamos regresando, ya ni se diga para julio, a una normalidad como lo han hecho ellos. Y ha resultado este virus tan complejo cultural y socialmente, que en este momento vemos a una Europa que parecía que había superado ya el pico, otra vez renacer. Vemos a un país, por supuesto, en América, Estados Unidos, en el cual también hay focos importantes, y vemos en México también que nosotros estamos, por ejemplo, en una meseta y en un eterno desierto en el cual estamos pintados de anaranjado, con la incertidumbre de no saber si esto va otras 12 semanas en anaranjado o termina la próxima. No lo sabemos de verdad, y nadie lo sabe, al menos la manera en la que vive en nuestro país. Pero creo que resaltaría dos puntos ahora para abrir la conversación y más o menos irnos por eso, que es un miedo y una oportunidad en cada una de las áreas. Un miedo respecto a los círculos en donde ustedes se mueven. ¿Qué le preocupa a la gente que hace deporte, a la gente que organiza el deporte, a los que están, a los creadores de música, a los organizadores de conciertos, a los escritores, a artistas, cómo se sienten tal? Cada uno en su esfera, tratar de hablar de un miedo, pero también de una oportunidad. ¿Cuál sería, Lynn?
¿Cómo podríamos separar este yin-yang de lo que viene y en donde estamos parados? Yo ahorita que oía a Jorge pensaba, este era el momento de que tuviéramos una espléndida cadena de televisión del gobierno donde estuviéramos viendo muchísimas cosas riquísimas de la cultura mexicana y que los chavos y la gente que está encerrada en su casa pudiera sintonizar ese canal que no tiene una intención de ser, que no tendría una intención de ser un canal comercial, sino todo lo contrario, un PBS, un BBC, no existe. O sea, lo que está pasando ahorita es que la oportunidad, como decía también Marión, la oportunidad la están utilizando los Netflix, los Televisa, o sea, lo que la cultura va a hacer para estos chavos que sienten que la adolescencia se les perdió en la pandemia, que la perdieron, muchos chavos con los que yo he hablado dicen, me quitaron años de mi adolescencia, ¿no? Yo siento que en la pandemia perdí años de mi adolescencia y es eso, como dice Jorge, estamos frente a una pantalla todo el día. Si te quitas de la pantalla de la compu, te vas al iPad, te vas a la tele, te vas al teléfono. Entonces, estamos siendo todo el tiempo retroalimentados de lo que está en esas pantallas. El gobierno mexicano con los fideicomisos, el cine con la pandemia, la música con la pandemia y ese melting pot, lo único que ha logrado es que estemos sin cultura y a la buena de lo que están produciendo las corporaciones, las transnacionales, las compañías como Netflix, insisto, para quien tiene y para quien no tiene dinero para pagar Netflix, Amazon, HBO, Hulu, no es una cantidad de cosas además, tiene Canal 2, nada más, porque Canal 11 y Canal 22 no creo que tengan ninguna injerencia, ni siquiera creo que lo sintonicen fuera de la gente que puede pagar esos. Entonces, todo lo que estamos viendo todos los días, estamos dejando de ver otras cosas entre la pandemia y la falta de soporte y de ayuda del gobierno. Yo sí creo que la coincidencia del asunto de los fideicomisos con la pandemia le va a pegar al cine mexicano, por ejemplo, durísimo. O sea, yo creo que durante muchos años ya solamente vamos a ver La boda de mi amigo, El primo de mi hermana, ¿no? 100 años para enamorarnos y ponernos el cuerno. O sea, eso es lo que nos espera a la gente que no puede más que... No tiene que hacer otra cosa. A mí eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa, yo tuve la fortuna de alimentarme de muchísimas cosas de la cultura mexicana y hago lo que hago por mi amor a eso. O sea, lo único que creo que queda bueno en México es la cultura y la comida, ¿no? Y de eso, pues, la cultura ya nos la están quitando la posibilidad de, y la confusión también de lo que a la gente le gusta, es que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, pues no hay otra, no va a haber otra opción, si antes no la había, y habían ciertas iniciativas, y había un poco de cine, y había un poco de, ¿no? De música, la música es lo menos apoyado, porque creo que los mexicanos somos bastante querendones con la música, vamos a los conciertos sin parar, ve el monstruo que se volvió César, ¿no? Creo que en ese sentido siempre le vamos a ir a aplaudir desde a Julio Iglesias hasta The Cure, hasta pasando por el Goldie del momento, ¿no? No sé si ya me perdí, pero creo que además en la confusión de todo, el retiro del interés de la cultura por parte del gobierno más la pandemia ha sido desastroso. Creo que la música va a ser bien difícil cuando te vas a volver a sentar en un concierto o cuando vas a ir a volver al Sport Sol, ¿no? A ver algo. Y algo bueno, una luz, Lynn, que tú veas, un cambio en las dinámicas, en los hábitos de consumo, tal vez, algo que veas, artistas que se están organizando, una luz que tú veas de lo que estamos viviendo, de hacia dónde ir, Lynn. Pues en el caso de la música siempre hay música nueva y hay mucha música muy buena hoy en día, o sea, de lo que quieras oír, ¿no? Hay mucha música. Yo creo que siempre va a estar la luz en poder seguir oyendo música, poder seguir viendo una película, poder seguir tú buscando y retroalimentarte de cosas que te llenen esa parte que es tan importante que pues, es el espíritu, ¿no? Ese es el alma de uno. Existe la salud, el amor, el dinero, pero el alma tiene que ver con la cultura y con eso que te provoca ver y oír una buena canción o ver una buena película. Okay. Creo que se van a seguir haciendo, pero los que van a hacer las películas ahora va a ser Netflix, va a ser Amazon, va a ser Apple. Esas son, y Televisa que le va a manufacturar, mientras no sean telenovelas, a otros. Okay. Ese es el panorama. Entonces, la luz la veo en la búsqueda personal, mi querido Javier. ¿No? En leer un libro, en ir, seguir comprando libros, por ejemplo, hablando de la FIL, ¿no? Regresemos a por lo que estamos aquí.
Y es eso, creo que todavía puedes ir y comprarte un buen libro y leer un buen libro, es lo que uno le dedique. Creo que estamos a la buena de Dios ya. Ok, a ver, ahí está. Yo creo que para acomodarlo un poco, en el tema de la preocupación o el miedo, particularmente lo que rodea Aline, tendría que ser con el tema de la generación de contenidos, de un boom, hay que decirlo, por lo menos en el cine mexicano, en donde iba hacia arriba el apoyo a estudiantes, el apoyo a jóvenes creadores que estaban viendo en esta época de oro del cine mexicano, con tantos galardones, tan reconocido, lo que dice es, va a haber con la falta de apoyo por parte del gobierno y estas transnacionales, por supuesto, que prácticamente devoran contenidos y oportunidades también, se va a romper cierto generación de contenidos que venía ya impulsado desde hace varios años. En tu caso, Marion, en el tema de un miedo y una luz en la industria del deporte, digo, y lo veo por supuesto por el tema particularmente del fútbol femenil, que era algo que empezaba a agarrar fuerza, que está empezando a agarrar fuerza y que, híjole, después de esto, pues es justamente este tipo de industria las más afectadas. Un miedo y una luz, Marion. Híjole, Javier Risco, es una extraordinaria pregunta porque yo te diría qué sería lo que me preocuparía a mí. El tema es que es muy distinto a lo que les preocupa a ellos, a quienes detentan el deporte en nuestro país, que son grandes empresarios, que son personas que representan intereses muy particulares. Sigo hablando del fútbol porque es evidentemente el que tiene más arrastre, pero anclando en lo que menciona Lynn y también Jorge, es importantísimo el tema de los fideicomisos. ¿Cuántos de nuestros atletas van a estar atravesando un auténtico desierto de aquí a los Juegos Olímpicos de Tokio? Ni qué decir durante el próximo ciclo olímpico cuando vengan los Juegos Olímpicos en Francia. Entonces, ahí es en donde también me parece que tenemos que centrar nuestra atención, porque claro, nos llenamos el pecho de orgullo cada 4 años y mira estos atletas y cómo representan a nuestro país. Claro, estos no son como los futbolistas, míralos, estos no se tiran, estos no lloran, pero al final terminamos olvidándolos. El gobierno los olvida, la épica popular los olvida, el periodismo deportivo los olvida y ahora también el gobierno los está olvidando porque ese fideicomiso afecta profundamente a las y los deportistas, a las y los entrenadores que de por sí se mueven ya en condiciones de precariedad. Y a mí me parece que en momentos como estos es también el deporte un vehículo de cohesión social. Puede ser un vehículo muy lindo si lo aprovechamos adecuadamente. Puede ser un marco referencial para mujeres y para niñas para entender la importancia de su autonomía corporal, de la sublevación propia a través del trabajo del cuerpo. No únicamente el hecho de que nuestro cuerpo sea para fines reproductivos o para satisfacer miradas masculinas. Creo que eso tiene un poder importantísimo y tiene una representación muy importante en un país tan polarizado, en un país tan desigual. Pero dejándonos del lado de las cursilerías de lo que el deporte puede representar, yo te diría, y es una cursilería en la que creo firmemente, desafortunadamente quienes manejan el deporte en este país parecen no hacerlo, quienes detentan el deporte espectáculo o el deporte industria, su preocupación gira por lo monetario, su preocupación gira por lo inmediato, su preocupación gira por venir a decirnos en voz de dirigentes de los clubes de Mazatlán y también de Necaxa que el recibir a gente en el estadio no es por una cuestión económica, porque lo sabíamos desde antes, los grandes ingresos de los clubes de fútbol en México no tienen necesariamente que ver con la taquilla, sino con los derechos de televisión, pero vienen a decir que es un mensaje para la gente, para motivar al público. Eso no es motivar al público, eso es un peligro en un país en el que vamos a llegar a 100,000 muertos, en el que no se ve para cuándo esta pandemia termine y estamos incitando a las personas a salir de su casa y a reunirse en grandes aglomeraciones en un estadio de fútbol. Yo ahí te diría que hay grandes oportunidades como las que supo aprovechar la WNBA, por ejemplo. La WNBA es una liga pionera en cuanto a la defensa de derechos, en cuanto a la lucha contra las injusticias, e incluso las primeras personas en arrodillarse durante el himno de los Estados Unidos fueron las basquetbolistas de la WNBA. Después se le atribuye a Colin Kaepernick, que sí se enfrentó a un montón de hombres blancos y republicanos y por eso no volvió a tener trabajo, pero las que fueron precursoras en ese sentido fueron las basquetbolistas de la WNBA. El rating de la WNBA se ha incrementado en un 27% durante la pandemia, porque estas mujeres entendieron que su presencia no únicamente era importante en la medida en la que rompieran marcas o anotaran canastas, sino
sino la representación de muchos intereses que se han olvidado al interior de los Estados Unidos para con ciertos grupos. Y ahí es en donde creo que podemos ver una extraordinaria oportunidad, porque incluso la liga femenil en nuestro país está empezando a pegarle a la liga de expansión en cuanto a atención y rating se refiere. Hay partidos de la liga femenil que marcan mucho mejor que la liga de hombres y eso es una oportunidad, pero también es un miedo para quienes ven la incursión de las mujeres en el deporte como una amenaza a su status quo. Entonces, claro, el miedo es la monetización, la falta de dinero, pero yo lo que te diría, Javier Risco, es que estas personas no han visto que como tenemos tantas pantallas, como dice Lynn, hay tantas ofertas. Hoy por hoy el deporte en México compite con Netflix, con Amazon Prime, con HBO, con otras industrias del entretenimiento, pero además compite con el Real Madrid, con el Liverpool, con el Barcelona, con el Manchester City, y ahí también empiezan a generarse nuevas identidades propias de esta época en la que nos enamoramos a través de una pantalla. Eso sucede también con las identidades futbolísticas. Hay muchos jóvenes, muchas niñas que hoy en día ya no le van al América, le van al Real Madrid y no les interesa ver al América. Y ahí es en donde el deporte nacional también, me parece, se ha dormido en sus laureles y no ha encontrado la manera de atraer a nuevas audiencias, como por ejemplo la generación Z, que hoy por hoy tiene un mucho mayor interés en ligas como la WNBA, que tienen una presencia fuerte en cuanto a su posicionamiento político, y dos, los esports. Esa también es una amenaza latente a lo que conocemos como la industria del entretenimiento deportivo. Yo te diría que no sé si dejé muy claro el miedo a la oportunidad, porque pues de repente confluyen, ¿no? Lo que para unos es una oportunidad, para otros es un miedo, pero me parece que como industria ahí hay mucho análisis para hacer. Jorge, justamente para seguir esta conversación, tu miedo y tu luz Sí, en esta tierra plana. pues en efecto, digamos, toda época de crisis da lugar a miedo y da lugar efectivamente a repensar, reconfigurar, reimaginar y tal vez transformar algunos de las afectos que estamos teniendo en esta época de la pandemia. Hablando sobre los miedos, recogiendo también lo que hemos tenido en estas encuestas de opinión que hemos hecho en la UNAM y en los distintos foros, no solo los que hemos organizado nosotros, sino también la propia Secretaría de Cultura y muchas otras colectivos artísticos, desde luego es lo que prevalece ahora, porque estamos todavía muy cerca de las afectaciones de la pandemia, no estamos regresando, se está volviendo efectivamente muy largo, entonces lo que prevalecen son los miedos. Creo que el primer miedo, por supuesto, tiene que ver con la afectación profesional y económica para los artistas, para los trabajadores de la cultura y para las industrias culturales, que están severísimamente afectadas en todos los ámbitos, públicos y privados. Es una afectación inaudita que no había ocurrido nunca así de esta manera, en donde quienes se dedican a la cultura, tanto artistas como trabajadores de distintos áreas culturales, tienen un miedo constante a que esto no hay un regreso. En segundo lugar, a que la transformación digital tampoco está preparada para que realmente puedan sobrevivir o vivir de lo que están ganando a través de las acciones que se están haciendo en línea, a distancia, la manera como estamos intentando mantener viva la cultura. Y en tercer lugar, también hay un miedo enorme a no ver en el gobierno y en las instituciones públicas una respuesta adecuada a la magnitud de la crisis. Sobre todo, lo decía Lynn, con dos preocupaciones que parecen centrales, que tienen que ver con, por un lado, destinar a un proyecto que puede parecer fantástico, pero si se tuviera una situación normal en un país normal y no una situación de crisis extrema en un país que está sobreviviendo a una crisis económica también extrema, como el proyecto de Chapultepec, al que se destinan miles de millones de pesos, mientras que la mayor parte del sector cultural está sufriendo muy drásticamente la pandemia. Y por el otro lado, desde luego, también a los fideicomisos, a la desaparición de esta figura, porque se le hace ver como si fuera permanentemente corrupta, cuando se ha demostrado que en el caso de la cultura, en el de la investigación científica y probablemente también en el deporte, eso lo sabrá mejor Marion, ha funcionado precisamente garantizando recursos que de otra manera quedan en el presupuesto federal y que simplemente están al arbitrio de lo que el gobierno y el poder legislativo en turno van asignando anualmente.
Creo Desde que ahora luego, es peor, Jorge. Creo que ahora ese dinero se fue al ejército. bueno, es que Claro. además, si fuera cierto, como dice Lynn, que lo corrupto es la figura, se tendrían que desaparecer todos los fideicomisos y en cambio se están manteniendo los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Por otro lado, la manera de explicar lo que va a pasar con esos recursos ha sido profundamente equívoca. Mientras con toda seriedad el secretario de Hacienda dice que los recursos están garantizados, el presidente y otros actores dicen que esos recursos van a destinarse a precisamente combatir la pandemia desde el sector salud, lo que significaría que desaparecerían de esas áreas. Entonces, ni siquiera hay certeza en ese sentido. Y desde luego, las otras preocupaciones en el sector tienen que ver con no tener claridad en un sistema de seguridad social sólido para los artistas y los trabajadores de la cultura en una época como esta de pandemia. Y desde luego también a lo que está pasando, digamos, en la cultura global, que ya lo hablábamos, precisamente derivado de cómo esta pandemia reproduce y acentúa la desigualdad en todos los sentidos. La desigualdad que tiene que ver con la brecha digital, quienes tienen acceso a estos canales, como el que estamos usando ahora, que pueden tener acceso a contenidos como el que estamos produciendo nosotros en este momento y a miles más, y tantos otros que no tienen siquiera posibilidad de ello. O a la desigualdad que se provoca que unas cuantas empresas, Lynn ya mencionaba algunas, pero sobre todo estas plataformas digitales y las grandes plataformas de distribución de contenidos, sobre todo audiovisuales, frente a las pequeñas industrias, tanto locales como internacionales, que sufren enormemente en la pandemia. Entonces, el panorama realmente en este momento, tan cerca de la pandemia, es desolador en todos los sentidos. Por supuesto que todo esto abre oportunidades para tratar de intentar construir contenidos distintos, tratar de que la desigualdad no se reproduzca utilizando siempre estas plataformas y tratando de buscar otras maneras de llegar a la gente, el ir previendo el regreso y tratar de encontrar medidas para ello, el exigir a las distintas instituciones públicas acciones reales y concretas que tienen que ver, por ejemplo, con posponer Chapultepec y destinar esos recursos a acciones mucho más inmediatas, que son mucho más urgentes que esto, a tratar de reconstruir el sistema cultural, a tratar de reformar incluso buena parte de la legislación y a tratar de seguir peleando por una nueva manera de gobernanza entre la comunidad cultural y los trabajadores y agentes de la cultura con las distintas instituciones públicas. Entonces, sí, claro, es un momento de oportunidad, pero también es un momento de desesperanza y tenemos que seguir luchando día con día para tratar de conseguir que este momento de crisis nos lleve a repensar la cultura y a volverla todavía mucho más importante en un país como el nuestro. A ver, y creo que al final como que tratamos de plantear problemas que nos suceden a muchos, que vemos también que suceden en sociedades y es sumamente complejo a veces también hablar como en abstracto. Y me gustaría como bajarlo un poco a quién era Lynn y qué ha hecho distinto, quién era Marion y qué ha hecho distinto, quién era Jorge y qué ha hecho distinto de enero a octubre, por ejemplo, para abonar justamente a este cambio que quieren hacer de 180 grados, al hecho de decir, tendríamos que abonar justamente para la creación de contenidos distintos, para, sí, los que tienen el poder en la industria del deporte, pero podemos hacer algo. Al final ustedes tres son agentes de cambio en cada una de las industrias en las que se mueven. Entonces, lo pensaba un poco a través de, por ejemplo, los medios de comunicación. Lo que nos toca a nosotros, algo que podemos ver como un cambio palpable es la voz que tienen que recuperar investigadores, científicos en los medios de comunicación. ¿Por qué tendríamos que estar a veces hablando con el funcionario, el diputado, cuando podríamos darle la voz justamente una vez a la semana, 2 veces a la semana a proyectos de investigación que se están desarrollando y que nosotros funcionáramos los medios de comunicación, los periodistas, como puentes justamente para darle voz a estas investigaciones de estos científicos? Algo palpable que por lo menos estamos haciendo en los programas en los cuales yo participo. Decir, necesitamos más voces de científicos y no solo los mismos, ¿sabes? Sino también a los que están desarrollando investigaciones, desde los estudiantes hasta los que ya llevan 10 o 15 años en una investigación particularmente. Entonces, desde sus industrias y desde también su oficina, desde el lugar donde trabajan, ¿cuál es la diferencia entre enero y octubre, por ejemplo, en la manera de trabajar de Marion Reimers?
Es una muy buena pregunta, Javier. A ver, a todas y a todos nos cambió sustancialmente esta situación, digo, es una obviedad, pero creo que tenemos una facultad de adaptación tan importante, los seres humanos, que rápidamente tendemos a olvidar dónde estábamos antes y hacia dónde queremos ir. En ese sentido, a mí esta situación me ha llevado, como a todas las personas, me imagino, a mirar un poco hacia adentro. Quiero exhortarles a que hagan deporte, creo que es muy importante tener eso siempre en mente. Y como que, ay, decimos, bueno, es que hay que hacer deporte para que no te dé un infarto, ¿no? No, también hay que hacer deporte porque es divertido, porque nos ayuda a mejorar un sentido de comunidad, porque evidentemente es bueno para nuestra salud, pero sí creo que en términos de vincularnos con otras personas es un extraordinario mecanismo, al igual que pueden serlo la cultura y otros tantos. Yo hablo del área que me toca a mí, que es el deporte. Y ahí es en donde yo, fíjate que subrayo muchísimo esto que mencionas, porque particularmente quienes nos movemos en las industrias del entretenimiento, especialmente del deporte, insisto, muchas más personas pueden llegar a ver un partido de fútbol que un programa de debate político. Y ahí es en donde nosotros tenemos una agencia y una llegada muy importantes. Y me parece que de repente tenemos que recordar que los protagonistas no somos nosotros, sino los acontecimientos. Y de repente corrernos un poco al costado y justamente permitir que ciertas voces autorizadas, históricamente no escuchadas, tengan una mayor llegada. Me refiero, por ejemplo, y particularmente a la divulgación de la ciencia. ¿No? No hacemos caso a la ciencia en nuestro país. Le preferimos dar peso y autonomía al pensamiento mágico. Y era muy interesante porque leía yo una encuesta en torno a qué es lo que los mexicanos y las mexicanas creen en torno a la ciencia. Y dicen que incluso es un peligro darle demasiado poder a los científicos porque sigue imperando esta idea del científico loco, ¿no? O sea, de Big Man. Y yo creo que no. Creo que tenemos en estos tiempos, sobre todo, que empezar a darle mucha más agencia y mucho más poder a la ciencia. Fíjense, todas las películas apocalípticas tienen a un científico o una científica que al inicio de la trama le advierte a todo el mundo que se van a equivocar y se terminan equivocando. Yo creo que si ya Hollywood nos lo digo tantas veces, carajo, vamos a hacerle caso a los científicos, chingao, ¿no? Entonces, ahí es en donde te diría, tenemos que ocupar nuestras voces para también darle lugar a quienes históricamente no han sido escuchadas y escuchados. ¿Qué más ha cambiado? Me parece que el análisis del discurso en el deporte ha sido para nosotros un tema muy importante. El observatorio de medios que lanzamos durante la pandemia con Versus y que seguiremos ejecutando de aquí a un año ha sido una labor muy interesante porque creo que también generamos poco diagnóstico, generamos mucha opinión y poco diagnóstico. Y me parece que si nosotros llegamos con quienes manejan los medios de comunicación, con cifras y análisis claros de lo que está sucediendo, no te estoy diciendo que vayan a cambiar, pero va a haber una evidencia fehaciente, una evidencia clara de que no estamos haciendo las cosas bien, de que podemos orientar todos esos esfuerzos, todas esas personas, todo ese discurso, todo ese dinero hacia lugares que puedan ser un poco más provechosos y sobre todo más inclusivos. A mí me sorprende que la representación en deportes sean hombres cisgénero, blancos, de entre 20 y 40 años en cuanto a quienes lo practican y más de 40 quienes hablan de él. Y ese es el mundo que se nos enseña. Y yo cuando salgo a la calle me doy cuenta que el mundo es completamente distinto a los 4 señores con corbata que se están peleando sobre si el América es un buen equipo o no. Entonces creo que ahí también tenemos que utilizar de manera mucho más pertinente esa llegada que tenemos en espacios tan masivos y tan importantes. A ver, ¿qué ha cambiado, Jorge, en tu oficina? De enero a octubre, en tu oficina, en lo que has hecho, en la gente con la que has hablado, también desde tu posición, por supuesto, ¿a quién tendríamos que estar escuchando? ¿Qué ha cambiado, Jorge? Bueno, ha sido un cambio absolutamente drástico y absolutamente radical. No en mi trabajo personal, porque escribir finalmente pues no ha cambiado mucho, pero en la parte desde la universidad, desde la Coordinación de Difusión Cultural, que es una de las instituciones culturales más importantes del país en términos de producción, ha sido un proceso de aprendizaje y de cambio radical. Primero, desde luego, la universidad sigue sin estar en las oficinas físicas, seguimos sin clases, que es una parte también que es un cambio absolutamente drástico. Entonces, una primera etapa fue de intentar trasladar todas las actividades que teníamos al mundo virtual. Fue una labor muy rápida, muy acelerada, muy urgente, también muy improvisada, en donde teníamos que ir haciéndolo como todas las instituciones culturales del mundo, produciendo contenidos para el público.
Al cabo del tiempo, pues ahora nos damos cuenta justo de cuáles eran los que eran importantes, cuáles era una sobredimensión también, sobre todo en esta época en donde tenemos pues ya una sobreoferta de contenidos inaudita y que por lo tanto tenemos que ser ahora mucho más cuidadosos y precisos en qué es lo que sí debemos de convertir en acciones a distancia, sobre todo a través de Internet, frente a una competencia tan brutal. Pero también cómo mantener la cadena de valor justamente con los distintos artistas y trabajadores de la cultura en esta reconversión. En segundo lugar, tenía que ver también con ir planeando el regreso, que se ha ido retrasando. En el país ya hay industrias culturales que han ido regresando, el cine, el teatro, la danza en teoría ya existen, pero desde luego todavía con públicos muy reducidos en el aforo que es permitido, pero incluso, como decía Lynn, muy reducidos también porque la gente sigue sin querer todavía asistir a este tipo de actividades ante el miedo de la pandemia. Más allá de eso, luego decidimos tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Hicimos en su momento el mayor encuentro virtual para tratar de entender las consecuencias de la pandemia, uno de los más grandes del mundo, el festival El Aleph, dedicado a esto. Luego hicimos esta serie de acciones para tratar de entender la gravedad de la afectación en nuestro país, un estudio de opinión de agentes culturales, un diagnóstico que se llamó Para salir de terapia intensiva, una serie de foros que se siguen haciendo y la encuesta que seguimos haciendo hasta el día de hoy, esta nueva encuesta sobre consumo cultural en el país, justamente con la pandemia. Todos estos instrumentos que desde la universidad nos permiten analizar qué es lo que está pasando realmente. Observar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, observar y analizar las acciones de las distintas instituciones culturales públicas y privadas, tomar las conclusiones de muchos de estos foros y tratar de darles más visibilidad. Y ahora en esta última parte del año, pues mantener justamente este cuidado en los contenidos, tratar de seguir analizando qué es lo que está pasando y tratar de observar cómo podría ser el año próximo. Todavía un año que se ve profundamente incierto en la cantidad de actividades presenciales que podamos ir teniendo, un panorama que todavía no es claro en cuanto a cómo va a ser aún la afectación de la cultura, ni las respuestas que el gobierno, los gobiernos federal, estatal, municipal están dando a los distintos actores. Así que pues se trata de una manera completamente distinta de trabajar de lo que habíamos hecho en la universidad en la parte de cultura hasta este momento. Perfecto. A ver, se dispararon las preguntas en redes, sobre todo del perro que se escuchaba. Exacto, yo también quiero saber quién es ese perro. No lo hagas sufrir. Es aquí mi perro que no está tranquilo, quiere participar. Preséntale. Está preocupado. Hazle un cariño al perro, por favor. Tengo una gran preocupación sobre esto. En esta recta final, Lynn, eso, ¿cómo ha cambiado tu chamba? ¿Cómo ha cambiado tu chamba? ¿Qué es de eso? De conocer, de ver la generación de contenidos, sobre todo en el tema de la música. ¿Cómo ha cambiado de enero a octubre y hacia dónde la ves? Pues no ha cambiado mucho en mi caso, la verdad. Sigo sentada en la misma silla, me siento todos los días. Yo tengo la fortuna de trabajar en mi casa y trabajo pues música con tradición, edito y mando. El Dropbox es mi mejor amigo, el Google Drive y todos esos. En realidad ya llevo yo bastantes años moviéndome así. De hecho, a mí la tecnología me creó una profesión que antes no existía. Antes cargaba yo los CDs por el mundo entero para poner las cancioncitas y ahora las mandas en un segundo a la vuelta del mundo. Entonces no cambió mucho, pero sí estoy tratando de desarrollar contenidos en esta queja mía, de presentarle a las plataformas contenidos que no sean la boda de mi amigo, el futuro de mi tío y la boda de mi suegro, ¿no? O los 100 años para enamorarse. Así estoy tratando de desarrollar contenidos, tengo un poco más de tiempo para hacerlo y tratar de levantar proyectos que tengan otro contenido. En lo personal eso es lo que estoy haciendo. Muy bien. A ver, ya saben cómo son estos tiempos de los foros a través de redes. Nos quedan 5 minutos, pero sí quiero cerrar justamente con un minuto de lo que queda. ¿Qué les tendrían que decir a la gente que los lea, a la gente que los sigue, a la gente que espera su chamba, que ya están esperando a Marion en el noticiero de los próximos minutos, del partido de mañana, del martes, esperando también tu próximo texto, Jorge, lo que tengas que hacer, Lynn, también en música? ¿Qué le dirían justamente a esta gente en 1 minuto y medio, que nos quedan todavía nada más 5 de este foro para despedirnos? Se nos fue rapidísimo, pero Marion, pues contigo cerramos. ¿Qué les dirías en justamente en este foro de cultura y espectáculo en el fin del mundo? ¿En dónde fijarse?
Pues que este mundo distópico nos hace pensar que nosotros no tenemos poder y que somos simplemente un granito de arena en el mar, pero somos mucho más que eso, somos comunidad y eso también la pandemia nos lo ha enseñado. Evidentemente es un panorama apocalíptico, hay muchas cosas que me decepcionan profundamente, pero nuevamente vuelvo a ilusionarme con ese sentido de comunidad y ese también es muy importante en el deporte y ahí yo les diría que apoyemos al fútbol femenil de nuestro país, cómprense la camiseta, vean a las chicas jugar, es también parte del conocimiento deportivo, es parte de nuestra épica, es parte de nuestra narrativa y voy a insistir en esto, Javier Risco, háganle caso a los científicos, son los únicos que nos van a sacar de aquí, por favor. Lynn, ¿con qué cerramos? Pues yo con que leas un libro, yo sí recomiendo que es una buena etapa y momento para leer. La verdad es momento para ver, ahora sí cultivarte de otra manera, o invertir tu tiempo y entender que tu tiempo vale aunque estés encerrado, cada minuto que pase porque nunca sabes cuándo uno va a ver. Entonces ahorita que tenemos esta posibilidad de no andar corriendo afuera, hay una posibilidad, como dice Marión, de vernos a nosotros mismos, pero también de leer un buen libro, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo he aprovechado mucho, es me eché nuestra parte de la noche en menos de una semana, ¿no? Ese tipo de cosas las puedes hacer, ¿no? Entonces, yo recomiendo leer y oír música. La verdad es que hay toneladas de música buena en mexicana y en el mundo entero. Buenísimo. Jorge, ¿con qué nos vamos? Pues creo que con la misma reflexión un poco del inicio que han compartido aquí también Lynn y Marión, justamente en seguir considerando que la cultura, la ciencia y el deporte son esenciales para nuestra sociedad, para nuestra vida, que no son accesorios, que no podemos quitarles recursos, que no podemos pensar que son menos importantes que otras áreas de la vida política y social, que solo teniendo la ciencia, la cultura en un lugar fundamental, vamos a lograr avanzar como país, en el caso particular de México, y desde luego como sociedad de principios del siglo XXI. Bueno, pues... Oye, Javier, si me dejas sumar una cosa, yo los invito y a quienes nos ven, yo lancé un reto a principios de año, que es el reto de los centilibros. Si ustedes, en vez de decir qué cantidad de libros leyeron, sino qué distancia. Es como los corredores y así podemos ir mejorando nuestras propias marcas. Entonces yo el año pasado me eché 52 centímetros, espero poder mejorar este año. Y bueno, una manera distinta también de acercarnos a la lectura, porque digo, no es lo mismo aventarnos un panfletito que echarnos los libros de Tolkien y luego dices, vi 3 años, pues sí, pero son tres libros, pero son 3 de Tolkien, ¿no? Pues sí, pero tendríamos ahí la medalla de oro en un hecho inédito en una carrera de Jorge Volpi sobre Usain Bolt. Exactamente. Eso seguro, entonces ya lo veremos. De verdad no saben cómo les agradezco esta plática de mediodía en este domingo. Nos faltó saber tú qué opinas. ¿Cómo nos va a ir en este fin del mundo? No, a ver, yo sí creo que por lo menos desde los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo de eso, de regresarle lo primordial a las voces de la ciencia y de la investigación. Yo creo que esa es la manera en la que podremos aportar eso. De verdad, he estado haciendo en las últimas semanas justamente un esfuerzo de eso, de tratar de comunicar proyectos de doctorado que se están desarrollando en México y me he encontrado cosas fabulosas. O sea, hay una persona que lleva estudiando la papaya 5 años y que dice todos los beneficios de la papaya, lo que tienes que hacer, por supuesto, es una tesis doctoral. Y yo digo, qué maravilla de información tenemos en nuestras manos, en las mentes de la cabeza de los científicos e investigadores, que nos harían mejores personas y en la mejor capacidad de vida. O sea, mejor calidad de vida, ¿no? Mejor calidad de vida. Y ese es un ejemplo. Se están haciendo desarrollos increíbles, por ejemplo, en el tema también de la curva de aprendizaje respecto a la pandemia, investigaciones también sobre cómo vivir en un ambiente cerrado y cómo mejorar nuestra productividad. Creo que, insisto, desde la ciencia, desde la investigación, tenemos que aportar ahí muchísimo los medios. Ojalá ese sea el granito de los comunicadores, por lo menos, y de puentes de comunicación con la gente. Eso, el cambiar la manera de comunicar, también en lo deportivo, en la música y, por supuesto, también en la literatura. Le recordamos a la gente que puede visitar www.filoaxaca.com
Filo Oaxaca, donde encontrará el acceso al marketplace, toda la oferta de títulos de escritoras y escritores. Es justamente la recomendación que hacemos de échense un libro. En los Centilibros vamos a empezar a medirlo también, vamos a unirnos a este reto y no me queda más que de verdad decirles gracias, Lynn, qué gusto poder platicar contigo. Un beso. Igualmente, gracias por invitarme. Gracias también, Marion, por estar con nosotros este mediodía. Les mando un abrazo, gracias, cuídense. Jorge también, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Javier, un abrazo y saludos a todas. Todos por acá. Oye, es que queremos ver el perrito de Jorge Volpi, por favor, tranquilos. Ya habrá tiempo para eso. Ya lo tenía por ahí. Los puedo enseñar, pero ya será otro día. A ver, ¿dónde está? Y hay que cerrar con algo feliz. Para irnos, exacto. Perritos siempre equivalen a felicidad, por supuesto. Realmente, lo queremos ver. Es una gran conclusión y le invitamos, de verdad invitamos a la gente a Filo Oaxaca y también, por supuesto, ahí está. ¡Ay, no! No. Está divino. Es grande. Qué manera de cerrar. Muy bien, muy bien. Y bueno, gracias a Guillermo Quijas, gracias a la Feria del Libro de Oaxaca por esta edición y por juntarnos. Yo soy Javier Risco y pásenla muy bien y nos vemos pronto. Bye. Adiós.